Bueno, buenas tardes. Esta tarde la vamos a dedicar, ahora no vamos a ver ponencias específicas sobre las bóvedas, sino que tenemos la suerte de que esta tarde van a estar dos personas especialistas en el tema de pieles, cada uno desde su ámbito diferente. Y bueno, la intención de que ellos estuvieran aquí es que era pues que conociéramos otra experiencia y otra manera de trabajar, bueno, otra experiencia en otros sitios diferentes, ¿no? La siguiente conferenciante es Céline Bonnot-Dicon y el título de su ponencia en español es Restauración de grandes decoraciones de cuero dorado. Ella va a hacer la ponencia en francés y bueno, ya sabéis que han repartido los auriculares para quien los necesite. Céline se graduó en el Máster 2 de Conservación-Restauración del Patrimonio Cultural de París-Sorbona en 1994 y es también titulada en Máster de Arqueología en 1992. Se formó en Gran Bretaña, en el Centro de Conservación del Cuero de Northampton y luego en Canadá, en el Instituto Canadiense de Conservación de Ottawa y en el Museo de Antropología de Vancouver y de los Recursos Históricos de Parks, en Ottawa. Ha trabajado también en el Atelier Regional de Conservación Nuclear de Grenoble, donde llegó a ser directora de proyectos para las colecciones de cuero, y en 2002 creó su propia empresa. Es experta en varios tipos de objetos como cueros arqueológicos, cueros dorados, policromados y objetos etnográficos. Estos campos diferentes de intervención han hecho que ella tenga experiencia en trabajar objetos de grande diversidad y de distintas épocas. Luego también durante 9 años fue asistente y luego coordinadora del Grupo de Trabajo Internacional del Cuero del Comité de Conservación del ICOM. Ha sido también becada en la Academia Francesa de Roma, en la Villa Medici, durante 18 meses y en 2015, en reconocimiento a su excepcional experiencia, fue nombrada como maestra de arte Tesoro Nacional por el Ministerio de Cultura de Francia. Así que cuando quieras. Son savoir-faire. Vous pouvez prendre la parole. Muchas gracias, Elena, por esta presentación. Siento mucho no poder dar esta presentación en español, no lo hablo lo suficientemente bien. No obstante, he intentado traducir las diapositivas que vais a ver, pero seguro que habrá algún otro error y espero que, no sea un problema. Estoy encantada de estar aquí y esta tarde no voy a hablar de las bóvedas de la Sala de los Reyes en absoluto, sino que voy a hablar de otro tipo de cuero pintado, del que seguro que habéis oído ya hablar y que creo que en España se denomina guadamecil. Y es realmente sorprendente ver que esta técnica que quiero presentar esta tarde nació aquí en el sur de España a finales de la Edad Media y quizá más o menos en la misma época en la que se llevaron a cabo las bóvedas de la Sala de los Reyes. No lo sabemos. Voy en primer lugar a explicar cuál es mi actividad como restauradora y conservadora de piel y cuero. Después hablaré de la técnica de fabricación de estos cueros dorados y pintados que normalmente en Francia denominamos cueros de Córdoba. En tercer lugar, voy a presentar algunos proyectos que he llevado a cabo en los últimos años en Francia. Se trata de restauraciones en decoraciones de gran tamaño, grandes tapices de cuero dorado. Elena ha presentado rápidamente mi currículum. Trabajo en los Alpes, cerca de Grenoble. Tengo allí mi taller de restauración desde 2002. Había estado 10 años en un taller de restauración pública previamente. Mis clientes son los museos, los servicios de los monumentos históricos y a veces también algunos particulares que me hacen encargos concretos. Somos dos conservadoras y restauradoras y ambas estamos cualificadas, tituladas, trabajando a tiempo completo y en ocasiones
colaboró con otros compañeros especializados en otros materiales, puesto que los objetos a veces, además de cuero, tienen otros materiales. Debo decir que tengo medios técnicos que son muy cómodos. Mi taller tiene casi 200 metros cuadrados y eso nos permite trabajar con piezas de gran tamaño, de muy gran tamaño. Ha sido diseñado en función de las necesidades de la conservación y la restauración. Tenemos mesas y que se pueden ir adaptando y ajustar a los tamaños que necesitamos. Las actividades de nuestro taller son múltiples. Trabajamos en colecciones arqueológicas con objetos etnográficos con objetos muy diversos. También trabajamos con muebles, patrimonio hipomóvil también, siempre a menudo cuero en los vehículos. Y trabajo también en el arte decorativo, incluidos las grandes decoraciones sobre cuero dorado. Trabajo a menudo con arqueólogos que encuentran objetos de cuero en los yacimientos arqueológicos o bien en el fondo del mar. Y tengo la posibilidad de secar esos cueros y trabajo con polietileno, bicol, glicerol es otro de los materiales que utilizamos a veces. Siempre propongo a los arqueólogos poder estudiar el objeto y finalmente restaurarlo para los museos que deseen acogerlo después. Trabajamos con objetos muy variados. El cuero ha sido un material utilizado desde siempre para la fabricación de objetos de distinta naturaleza, objetos útiles y también obras de arte. Aquí tenemos algunos ejemplos del tipo de objetos que recibimos: marionetas. Trabajamos con la ciudad de Lyon y el Museo de las Marionetas que hay allí para cuidar marionetas de sombras, objetos tuareg, cofres, colecciones de guantes. A menudo recibo objetos que pertenecieron a Napoleón porque trabajamos con el servicio de muebles nacionales que están a cargo de los objetos que pertenecieron a Napoleón. Esta gran variedad de objetos nos obliga a conocer muy bien el material del cuero en sí, pero también conocer muy bien las técnicas de utilización del cuero. Se trata de un material extraordinario. Se puede coser, se puede moldear, se puede labrar, se puede pintar. Por tanto, es necesario tener información de las técnicas de fabricación y utilización del cuero en las distintas épocas. Actualmente, los artistas a veces utilizan también el cuero y esto ocurre con menos frecuencia, pero a veces colaboramos con ellos, artistas actuales. Lo que yo denomino el patrimonio móvil es todo lo que tiene que ver con el patrimonio hipomóvil, es decir, vehículos, sillas, automóviles, motocicletas y bicicletas, donde siempre hay cuero. En cuanto a los muebles, el cuero se ha utilizado en banquetas, en bancos, en sillas, en sillones. Aquí tenemos dos ejemplos de sillones cubiertos con cuero dorado y el arte decorativo, que es en lo que me voy a centrar esta tarde. Podemos ver aquí que se utiliza para cubrir los muros, paneles de devoción y todo tipo de objetos de arte decorativo. Lo que en Francia se llama guadamecil y que en Francia se denominan cueros de Córdoba o bien cueros dorados, que es el término que yo utilizo, se ha utilizado para grandes decoraciones para embellecer las paredes de los dormitorios y los comedores en un entorno social elevado desde finales de Edad Media hasta finales del siglo XIX. Aquí tenemos un ejemplo en el Palacio Quicha y aquí tenemos estos cueros de finales del XVII
en rojo y verde que están cubriendo las paredes. Aquí tenemos otro ejemplo de finales del 18 y que está en Château-Colón, en el castillo cerca de Aix-en-Provence. Podemos ver el ambiente que crean estas decoraciones en cuero cubriendo las paredes en habitaciones que suelen ser de grandes dimensiones. También se han representado en la pintura relativamente tarde. Los vemos en estos cuadros que aparecen en el suelo, en las paredes y que cubren desde el suelo hasta el techo. A menudo cubren también las paredes y es, digamos, una tapicería completa de los muros. Y bajo la luz de las velas, se aseguró que el ambiente era algo auténticamente especial. Como dije inicialmente, esta técnica de fabricación de cueros dorados nació efectivamente en España, probablemente en Córdoba a finales de la Edad Media, y en esto están de acuerdo ya los historiadores de arte. Y esta técnica luego se fue desarrollando en otros países europeos, Italia, Francia, Países Bajos y Gran Bretaña. Desde hace ya varios años hay un grupo de trabajo internacional en el que participo y que lleva a cabo investigaciones muy avanzadas para descubrir quiénes eran los artesanos que fabricaban estas grandes decoraciones. Ninguna de ellas está firmada y debemos aún investigar para poder comprender las relaciones y los intercambios entre los distintos talleres de fabricación. La cronología es bastante sencilla y su geografía también está aquí representada. Tenemos el inicio de la producción en España, probablemente a finales de la Edad Media, y bastante rápidamente se interrumpió ese proceso aquí en España. Esos artesanos debían ser probablemente musulmanes y cuando fueron expulsados de España partieron con sus conocimientos hacia otros países. Desde el siglo XVI, en Italia, vemos que aparecen las pieles de España, y hay muchos artesanos que van a Italia, se instalan en Roma y allí hacen fortuna porque los cardenales, entre otros, y los cortesanos apreciaban mucho estas decoraciones para tapizar sus dormitorios. En Francia hubo también muchos talleres de fabricación de estos cueros dorados y en la actualidad se han identificado ya muchos en el sur de Francia, Aix-en-Provence, Avignon, Lyon y París. El estilo francés es bastante particular, al igual que los estilos italiano y español. Tienen estilos diferenciados. En Gran Bretaña se produjeron también toda una serie de estos cueros con grandes decoraciones desde finales del 17 y durante el 18, y se especializaron especialmente en la producción y fabricación de biombos de cuero dorado. Ahora voy a hablar de la técnica de fabricación. Es importante y no es tan sencilla como pueda parecer. No se trata simplemente de un cuero sobre el que se pinta. Hay toda una serie de capas muy compleja. En primer lugar, se aplica una hoja plateada, hoja de plata, que se cubre a su vez con un barniz dorado. En Francia se denomina barniz de oro, pero es simplemente un barniz amarillo. En español sería un barniz dorado. No es un barniz hecho de oro, pero que sí tiene ese color. Y al colocarlo sobre ese fondo plateado, crea esa ilusión del oro. Sobre esta capa dorada del barniz se aplica la policromía. Podemos ver, por tanto, que las distintas capas son muy complejas. Hay toda una serie de fuentes literarias y desde la Edad Media disponemos de tratados en los que se explicaban las distintas técnicas de pintura sobre cuero y otros materiales. En el siglo XVI
un monje sueco visitó Italia y describió la actividad de fabricación de los cueros dorados de una forma muy detallada. Y este texto fue retomado y difundido. Pero para la explicación de la técnica yo voy a utilizar Fougeroux de Rondalois. Se trata de un aristócrata francés que describió de manera muy detallada y precisa la fabricación de estos cueros en la Enciclopedia de Artes y Oficios. El interés, en este caso, de esta obra es que no solo describe el proceso, sino que además publica dos placas descriptivas que son muy interesantes para nosotros en la actualidad, que nos permiten comprender mejor las técnicas de fabricación de la época. La forma de hacer los cueros dorados entre el 16 es algo que se definió entre los siglos XVI y XVII y ya no evolucionó más. Siempre se utiliza la hoja de plata, el barniz amarillo y luego la pintura. En la descripción, en el momento en el que se describe esta técnica con este documento que presento aquí, esto ya es el final del periodo en el que se fabrican estos cueros. Y el artesano, además, al que consultó este autor, no dio toda la información e incluso dio algunos datos erróneos de manera voluntaria, en nuestra opinión, porque quería mantener ciertos secretos. En primer lugar, vemos que la primera capa es el cuero, es el soporte, como en la Sala de los Reyes. El fabricante del cuero dorado lo compra el cuero ya preparado. Esos cueros para esas grandes decoraciones, grandes tapices, son de oveja. También se dice que existen pieles de cabra, pero eso no lo hemos podido verificar al hacer análisis. E incluso piel de vaca. En realidad la especie dependerá del lugar en el que se producen estos cueros dorados. La vaca se utiliza en Flandes, por ejemplo, en los Países Bajos. Son pieles más difíciles de manipular pero más fáciles de obtener en esa época. En Francia, en Italia, se utiliza sobre todo oveja. Este cuero, es tratado, se cura. En el proceso de curado entre piel y cuero, el cuero es una piel que ha sufrido un curado, que es una transformación química. Se compran en grandes cantidades estos cueros al curador. Y aquí tenemos una imagen donde abajo a la derecha vemos que hay una persona que está moviendo esas pieles que han estado una noche entera humedecidas, y esto va a permitir que sean más flexibles. Luego se estiran y se golpean para convertirlas en cuadrados en el número 4. Vemos ahí que se va cortando la piel para tener un rectángulo perfecto. Hemos restituido estas técnicas durante un proyecto de investigación que hice en Villa Medici. Se trata de un trabajo realmente muy pesado. Trabajamos solo con 2 pieles en total, pero dedicamos muchísimas horas para obtener el resultado necesario. Cogimos la piel y la pudimos mojar para que fuera flexible. Luego, posteriormente, colocamos la hoja de plata. Aquí vemos algunos aspectos en el anverso y vemos las formas de la piel. Aquí no sé si se ve bien. La forma de la piel de oveja que ha sido utilizada, y para aprovechar al máximo la superficie se han pegado pequeños trozos en las esquinas de la piel para poder aumentar la superficie disponible. Esta piel después va a ser pegada con una cola animal. En los textos literarios
se dice que se frota sobre la superficie del cuero y esto hace que se caliente y penetre al cuero. Siempre se trabaja en el lado flor y la cola se aplica, por tanto, por el lado flor, no por el lado carne. Después se pasa al plateado. Se coloca una hoja de plata sobre toda la superficie de este cuero. Esto lo hacían artesanos especializados en los talleres. Esas hojas de plata se compraban a los artesanos de la plata y vemos que las cantidades que se compraban de hojas de plata eran inmensas para la producción de estos cueros dorados. Aquí tenemos la foto de un artesano que aún se dedica a trabajar estas hojas de plata tal como se hacía tradicionalmente y es el único que queda en la actualidad en Venecia. Y se van pegando hoja a hoja para cubrir toda la superficie del cuero. Actualmente tenemos una investigación sobre las dimensiones de las hojas de plata porque vemos que son diferentes en cada país. En Italia, por ejemplo, las hojas de plata son de entre 6 y 7 centímetros de lado, mientras que en los países del norte son mayores, entre 9 y 10 centímetros. Estos detalles técnicos pueden ser interesantes para tener en cuenta durante la restauración porque nos puede permitir identificar el origen de estos objetos. Después se utiliza una piedra dura para que la superficie de la hoja de plata quede perfectamente lisa. A continuación se aplica el barniz dorado. Sabemos por las informaciones de la literatura que la fabricación de estos cueros se hacían al aire libre y tenemos aquí una ilustración que lo muestra y aquí vemos que los barnices se aplicaban en el exterior y esto es importante porque así el secado es más fácil, que debe ser bastante rápido. El barniz dorado es un barniz amarillo basado en aceite de lino. Se cuece en ese aceite de lino distintas resinas naturales, colofán, resina de pino. Cada taller tenía su propia receta y también Mignon, un producto que se añade. Las cantidades que se fabrican son grandes, con grandes marmitas, grandes volúmenes y el objetivo es tener un sirope, es decir, un líquido algo espeso. Y este sirope se aplica sobre la superficie de la hoja plateada. No se utilizaban nunca pinceles, los dedos. Se va aplicando sobre la superficie metálica y se daban golpes con las manos en la superficie del plateada sobre la que se había colocado una cierta cantidad de barniz. Y esto se podía ir repitiendo para tener unas tonalidades diferentes en función del número de capas de barniz dorado que se aplicaban. Haciendo esto se cubre de manera completa toda la plata. Los fabricantes de cuero dorado tenían demandas, puesto que se requería un aspecto dorado y un aspecto plateado a veces. Y para obtener este resultado bicolor se limpiaba una parte del barniz que se había colocado antes de que se secara del todo, para descubrir el color plateado en algunas partes. En ese momento intervenía el dibujo, se llegaba al momento del dibujo. Los fabricantes tenían planchas grabadas con distintos motivos. Se colocaba una tinta sobre las planchas y así se traspasaba el motivo a cuero. Una vez impresos estos motivos decorativos, se podían
resaltar con la ciselure, la técnica de ciselure que yo denomino el cincelado en español. Es un trabajo muy largo. Se utilizan pequeñas herramientas metálicas que tienen motivos en el extremo y lo que se hace es percutar la superficie del cuero dorado para relevar, destacar algunos elementos decorativos, como el casco aquí, como podemos ver, con los cincelados. Y esto se hacía también en, por ejemplo, las vestimentas de los personajes. En 1828 se depositó una patente diciendo que se había inventado la técnica del repusado, que se denomina en francés, es decir, dar un pequeño relieve con planchas grabadas. Se mojaba un poco el cuero, se colocaba un molde y una prensa y así se producía esta estampación en los cueros. Esta invención se considera que es de 1628, pero probablemente existiera anteriormente. Fue en cualquier caso este fabricante de Países Bajos quien se pensó en depositar esa patente y declararse como autor de la técnica. Finalmente llegamos a la pintura o coloración. En los talleres había muchos artesanos, algunos de ellos especializados en la coloración. En función de las demandas del cliente, se pintaban los fondos o se coloreaban algunos de los motivos decorativos que se habían dibujado o se habían puesto en relieve. Finalmente se llegaba al punto de la costura. Se trabaja siempre en piezas independientes y luego había que unirlas para crear esas grandes tapices, grandes decoraciones. Y esto se hacía a mano. Se utilizaba también sistemas para colgar esos cueros. Al contrario de lo que ocurre aquí en la Sala de los Reyes, en la Sala de los Reyes las decoraciones son fijas, pero este tipo de tapices eran móviles, se podían colocar o descolgar en función de la época del año o en función del uso que quisieran darle los propietarios. En Italia era habitual utilizar los cueros dorados durante el verano y en el invierno se sustituían por tapices de lana porque daban más calor. En ese caso se retiran, se enrollan y se guardan durante el invierno y se vuelven a sacar en primavera. El sistema para colgarlos era muy sencillo. Cuando aún los vemos que hay anillos de cuero. A veces simplemente están hechos precisamente con cuero dorado, con restos que quedaban y que se cosían, se enrollaban y se cosían en la parte superior. Estas tapices, por tanto, quedaban flotantes, digamos. Era el efecto similar al de las cortinas, pero sobre las paredes, no delante de las ventanas. Y esta información es importante recordarla, puesto que al restaurar estas grandes decoraciones ya han sido reutilizadas durante el 19 o el 20 y que ya no se colgaron de forma flotante. Aquí a la derecha vemos una decoración en cuero dorado en el Museo del Renacimiento cerca de París, que fue restaurado en 1980 y la restauración se hizo sin tener en cuenta esa manera de colgar estos tapices de manera flotante, y sino que se hizo como si fuera un cuadro. Pero no fue así como fue diseñado inicialmente. Tras 20 años de investigación por parte del Grupo de Investigación Internacional, ahora comprendemos mucho mejor cómo se utilizaban estos tapices o estas grandes decoraciones de cuero. ¿Cuáles son los problemas de conservación del cuero dorado? Suele haber problemas de polvo, huecos, trozos que faltan. Sabemos que al unir unas piezas con otras
Esto se hace cosiéndolas y evidentemente ahí hay un punto frágil donde hay rupturas. Tenemos el cuero, que es un material muy moldeable y puede modificarse en función del clima. Hay deformaciones del cuero, pero por encima de esto tenemos la plata, la pintura, que son menos flexibles. Entonces hay trozos de esos revestimientos que se levantan. Hay zonas también donde hay trozos rotos directamente. Los digamos, deterioros más graves han sido a menudo restauradores que han utilizado técnicas con su mejor voluntad, pero que no se adaptaban en absoluto a ese soporte del cuero y han generado más deterioro al final. A menudo vemos que cuando el cuero, estamos hablando de cuero, entonces a menudo se ha utilizado productos grasos sobre el cuero dorado pensando que era necesario lubricarlo, y el resultado negativo es que el deterioro sobre la pintura ha sido grave. Aquí tenemos un ejemplo en Aix-en-Provence, en el museo, donde se utilizó lubricado por la parte carne, el lado carne, y este producto graso ha penetrado y ha deteriorado todas las partes plateadas, que ahora son negras, y es algo irreversible. Ahora tenemos esta pieza oscurecida y a menudo esto es lo que ha ocurrido, y por tanto la gente a menudo piensa que este tipo de cueros dorados son muy oscuros, pero es así por las restauraciones equivocadas que se han hecho. La historia y el significado cultural de estos objetos nos obligan a hacer intervenciones lo más limitadas posibles y que deben ser reversibles en la medida de lo posible. Estamos prestando mucha atención a todas las intervenciones y documentamos todo lo que hacemos. Esto ya lo vimos ayer, se hacen muchísimas fotografías y damos las fichas técnicas detalladas de todos los productos que aplicamos sobre el cuero dorado. Estas grandes decoraciones suponen un desafío para colgarlas. No tenemos una respuesta única y sistemática. Esto va a depender de dónde van a colocarse y del clima del lugar. Voy a presentar ahora 3 casos concretos de restauración. El primero es en este castillo, Fos Colombe, construido en 1730 en un municipio pequeño al norte de Aix-en-Provence, en la zona rural. Es un monumento histórico declarado como tal en Francia, protegido en este sentido. Hace unos años fue adquirido por un grupo hostelero que decidió convertirlo en un hotel de 5 estrellas. Uno de los salones principales cuenta con estos cueros dorados de 1760 aproximadamente, fabricado muy posiblemente en Italia, y cuenta con 7 paneles individuales. Aquí solo vemos 2, pero hay 7 en total. La superficie total del salón es de 39 metros cuadrados. La altura es de 3 metros. Estos cueros ya han sido restaurados varias veces, pero no contamos con documentación alguna de estas intervenciones. Se nos pidió que interveniéramos in situ durante las obras del castillo. El mayor tiene 5 metros de largo y 3 de alto, y tiene una única superficie de pieles. Son pieles pegadas, no cosidas en este caso. Pieles pegadas entre sí. Y hay que maniobrar con estas superficies muy grandes y que son muy frágiles en cuanto a la capa pictórica.
tuvimos muchísimas precauciones y a menudo tenemos un problema porque nos falta espacio. Aquí eso no era lo más difícil, pero una vez que tenemos toda la decoración en el suelo, a veces ni siquiera podemos pasar por la puerta y hay que entrar por las ventanas. A veces se pueden enrollar estos cueros en tubos, como se ve aquí. La restauración la hacemos siempre en el taller. En este caso concreto se habían producido intervenciones anteriores y se habían repintado, y trabajamos en las juntas entre las pieles, que eran muy frágiles, y queríamos consolidar esas zonas por el lado carne para asegurarnos de que se pudiera colgar de manera adecuada. Estamos en el sur de Francia, en un hotel de 5 estrellas con visitantes, pero no se podía controlar la climatización en esta zona. Pero sabemos que el cuero son muy reactivos en función de la humedad del aire. El cuero va a moverse, va a cambiar. Y para que se pudieran colgar, era necesario que pudieran tener esa libertad de moverse. Desde hace unos 20 años contamos con un sistema sobre un chasis de aluminio hechos a medida, con resortes que fabrico a medida y que permiten estirar el cuero de manera suficiente pero sin excedernos, y que se ocultan dentro del chasis de aluminio, de esa estructura de aluminio. Aquí tenemos la reinstalación y vemos que aún no se han acabado las obras, y entonces nos pidieron volver a colocar los cueros dorados y aún quedaba mucho polvo por las obras del castillo. Y aquí estamos instalando esas grandes estructuras o chasis de aluminio y sobre los cuales colocamos los cueros. Estos chasis o estructuras se integran y no se ven en absoluto. Luego hay una especie de piezas de madera dorada que restauramos para poder reinstalarlas sin afectar al sistema de colgado. Aquí tenemos la foto antes y después. Yo no soy la autora del color azul claro. Se hicieron estudios y se restauraron los colores del siglo XVIII, tal como se descubrió en esas investigaciones. El negro que vemos en el fondo no deberían ser negro, es resinado de cobre que se ha ido degradado, y el color debería haber sido verde claro, pero con la degradación del cobre el resultado es ese. Aquí tenemos otro ejemplo. En el museo de Saint-Jean, en Aix-en-Provence, es la ciudad de Aix-en-Provence. Era un palacio particular y ahora es un museo. Y había varias salas y luego una zona de fondos del museo. Aquí tenemos la fotografía de esa sala donde se conservaban los fondos del museo, y aquí tenemos esos cueros dorados, y en la superficie se pegó piezas de lana, flocage se llama en francés, y no sé si esto existe, sería flocado en español. Se conoce la técnica en Italia y en Francia, y hay pocos cueros de este tipo que se conserven en la actualidad. Creo que son más frágiles que otros, y este flocado de lana es muy sensible a los insectos, y estos cueros se degradan, estas partes de la decoración se degradan rápidamente. Se conservan 74 metros cuadrados de estos cueros en el museo. Aquí tenemos parte de ellos. Y tenemos cuero dorado con fondo rojo y verde en la zona de los bordes, pero el rojo se ha degradado con el tiempo. Así que
Estas piezas de cuero se colocaron en el museo de manera anárquica, sin respetar los motivos decorativos, así que los retiramos y lo restauramos, estos cueros. Y el problema es que había insectos con una... Tuvimos que trabajar con Anoxi. Aquí tenemos los 74 metros cuadrados de cuero y creamos una bolsa y absorbimos el oxígeno para poder desinfectar en realidad estos cueros y acabar con los ácaros. Había zonas de la lana que se habían desprendido. Bajo las ventanas había habido infiltraciones de agua, por tanto zonas muy afectadas y muy deterioradas. Y trabajamos en el taller. A veces hay que inventar un poco y tenemos una especie de puente que nos permite tener acceso a la parte central de estas grandes piezas de cuero. Utilizamos aspiración y pudimos recuperar parte del color de origen y trabajamos en la fijación, trabajamos recuperando los flocados en las zonas donde había zonas rasgadas. Utilizamos poliéster y creo que esta técnica ya la mencionó esta mañana un colega. Se colocan por la parte del anverso, la parte posterior, para restaurar las zonas más rasgadas, limpieza y restauración de las costuras donde se habían roto. Y la problemática particular en este caso era cómo volver a colgar estos cueros en esta sala en concreto, porque era lo que deseaba hacer el museo. Aunque descubrimos que en los muros había puertas y armarios que me han quedado condenados al colocar los cueros, pero querían que volviéramos a colocarlos. Hicimos distintas propuestas al museo para poder hacer la mejor presentación posible de estas grandes decoraciones en cuero dorado, y aquí tenemos la estructura para colgar los cueros dorados. La pared más larga era de 12 metros y esto supone mucho peso, especialmente con el flocado de lana. Utilizamos el sistema de chasis o estructura en aluminio para crear, digamos, un muro, una pared delante de la pared donde estaban los armarios. Utilizamos velcro en las estructuras y así fue como colgamos las piezas de cuero dorado. Y aquí tenemos una parte de los cueros ya colocados y vemos que es flotante, queda realmente suspendida, colgada solo por el velcro, con velcro en la parte superior. Lo que atacó estos cueros no eran ácaros, sino polillas. Quiero aclarar que eran polillas. Tras la restauración de estos cueros dorados con flocado de lana, encontraron estas cajas y nos pidieron que viéramos cuál era el estado de las piezas que había en estas cajas. Estas cajas se habían colocado de cualquier manera y habían sufrido infiltraciones de humedad, y encontramos piezas extraordinarias pero en un estado lamentable. Estudiamos todas estas piezas. Vimos que era como un puzzle. Inicialmente había estado cosido y esto nos facilitó la tarea de encontrar cuáles eran los puntos de unión iniciales. Hicimos una propuesta al museo, pero estos decidieron restaurar solo una de las superficies y es lo que hicimos. Cuando hay agujeros o zonas en las que falta cuero pero que tiene un gran tamaño, utilizamos cuero moderno y
reproducimos una pieza que cubra exactamente el agujero que falta, digamos, la parte que falta en el cuero original. Trabajamos en la consolidación y luego de nuevo la cuestión de cómo colgar estas grandes decoraciones en cuero dorado, y en este caso utilizamos también el sistema suspendido, y vemos que utilizamos de nuevo velcro, y aquí teníamos estos anillos de cuero que se conservaban aún, pero no podíamos utilizarlos para el velcro en la parte superior. Aquí tenemos el efecto resultante, que efectivamente es algo muy parecido a lo que debía de ser el efecto que tenía en el siglo XVII cuando se fabricó. Tengo un colaborador, Christian, que encontró en los archivos de la ciudad de Aix-en-Provence una orden de pedido de 68, y aquí tenemos serpientes en el borde, y estas piezas de cuero con serpientes, Gabriel fue el que lo encargó en 1668 para su palacio personal cerca de Aix-en-Provence. Intentamos utilizar el carbono 14, es un proyecto de investigación que realizamos desde hace 2 años, y tomamos entre 2 y 10 miligramos de materia. Son muestras que tomamos de todos los cueros en los que trabajamos, y trabajamos también con el hilo utilizado para la costura, puesto que esto, al ser un material vegetal, nos permite utilizar el carbono 14. Y los resultados han sido muy interesantes. Tenemos 2 dataciones siempre, el cuero y el hilo, y esto nos permite determinar que efectivamente ambos materiales datan de antes de 1669, lo que coincide con esas referencias documentales del pedido que se ha encontrado en el registro de la ciudad. Aquí tenemos estas piezas que se consideran del siglo XVI, pero hemos descubierto que no todas lo son. Estas piezas son específicas y hemos datado todas ellas, y estas son decoraciones fabricadas en Córdoba en las procesiones de la ciudad de Jaén, muy cerca de aquí, y vemos que tenemos esta producción de estas piezas que llamamos sans face, sin rostro, que es una técnica muy parecida, pero que cubren hasta 200 años, puesto que la más antigua ha sido datada como una fecha anterior a 1452, y la más reciente 200 años después. Aquí tengo un último ejemplo que se asimila a lo que tenemos aquí en la Alhambra. Trabajé para el Museo del Palacio de las Caries en la ciudad de Niza. Es un palacio de una familia privada donde ahora está el museo y donde se conservan estos 5 paneles absolutamente extraordinarios. Una decoración de solo 4 metros cuadrados, pero en cualquier caso son paneles excepcionales. No se conserva nada similar ni en Francia ni en otro país europeo. Decoraban la antigua sinagoga de la ciudad de Niza. No creo que la religión judía sea más conocida que la musulmana en cuanto a la representación de la figura humana, y por tanto es algo muy original el encontrar una representación de este tipo en una sinagoga. Representa a 3 mujeres, Isabel, Asabel, Jaquel, y 2 hombres, Eten y Efen. Estos paneles fueron restaurados en la década de los 60 y desgraciadamente se pegaron en soportes de madera, paneles de madera, y tuvimos que despegarlos para que fueran cueros libres de nuevo,
hicimos la limpieza. No voy a pararme en todos los detalles, pero se había utilizado mucha cera y se había utilizado cincelado en la superficie y la cera había cubierto todo esto. La limpieza nos permitió obtener un resultado muy interesante y de nuevo utilizamos un sistema de tensión con resortes en esta estructura de aluminio. Como veis, se puede ver, este sistema se puede utilizar también con formatos más pequeños, no tan grandes como lo que hemos visto antes, y a principios de este verano se colgaron en el museo en Niza. Esta restauración se presentará en Valencia en septiembre de 2023 como una ponencia durante este congreso que se celebrará en Valencia. Y son paneles de en torno a 1500. Quiero dar las gracias a Elena Correa por haberme invitado a participar en este seminario. Colaboro desde hace muchos años con historiadores del arte, Jean-Pierre Fournet y Félix de la Fuente Andrés, un colega español del Museo de Artes Decorativas de Madrid. Y estos trabajos de restauración son posibles gracias a la ayuda de mi asistente, Marie Errand. Si queréis saber más sobre los cueros dorados o cueros de Córdoba, como los llamamos en Francia, recomiendo esta obra, una enciclopedia del Fournet, que habla de la evolución de este arte decorativo desde España, Italia, Francia y Países Bajos. Para obtener más detalles sobre una restauración de un panel, en YouTube hay una conferencia sobre la restauración de esta decoración en cuero dorado de 2021. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Celine, por sacarnos un poco de este mundo de las bóvedas. Ha sido aire fresco. Muchas gracias. Y por otro lado, te quería también agradecer con dos preguntas que has hecho en español. Dos preguntas para dos términos. Okay. Cuando dices, ¿cómo se dice el barniz oro en español? Vernis d'or en español. El término es corladura. Exactamente. Y el segundo término, que creo que es interesante también para ti, Celine, saber, ciselure, la ciselure, el burilado. ¿Por qué? Porque se hace con un buril, se hace con un poisson, burilado, del término buril, burilado. Son dos términos. Estoy en lo cierto, un burilado, un repujado. En las fuentes clásicas, en las ordenanzas gremiales, cerreteado o picado, porque sale por delante, no por detrás. Cerreteado. Cerreteado, porque sale con punzones, no con buriles, con punzones. Cerreteado o picado, ¿por qué se hace por detrás? Por delante, por el lado flor. Por el lado flor. Oui, toujours sur le côté fleur. De acuerdo. Oui. Perfecto. Oui. Muchas gracias. Quería que Celine aprendiera un término y aprendió yo. Al final he aprendido yo. Es perfecto, es perfecto. Y por otro lado, Celine, yo tuve el placer de trabajar con una colaboradora, con Daniela Van Kempen, en Maastricht, que seguramente pertenece al grupo del ICOM, Comité de Conservación, okay. en un estudio de los renacimientos del 1515-1530 se dató sobre esa época de unos paneles de cuero dorado, entre comillas, realizados en Malinas. Y había una serie de elementos de la policromía, en esa parte que yo intervenía, yo no intervenía en el cuero porque no soy especialista de cuero, pero sí en policromía con el equipo de Daniele Van Kempen en Maastricht, donde efectivamente los amarillos estaban hechos con un barniz compuesto de dámar y azafrán, que estaba muy perdido el amarillo, pero era una fórmula aparentemente que utilizaba un taller de Malinas alrededor de esa época. El artículo está publicado en las actas del ICOM CC del año 2002, si no me equivoco, de Río de Janeiro. Está todo publicado.
Por otro lado teníamos los verdes, que estaban hechos de resinato de cobre, como los que has citado tú dentro de uno de los ejemplos. Por otro lado tenemos los rojos, que eran de laca de garanza. Ouais. De la laque, oui. Perfectamente conservados, perfectamente conservados. Y después los azules, que se había completamente ido el color porque estaban realizados a base de índigo. Y como ya sabes, el índigo con la luz desaparece, no es un pigmento estable. Simplemente un dato, pero seguramente conocerás la publicación de Daniel Evangelio con todo el equipo. Y Malines era un gran centro de producción de escultura, cueros, porque estaba allí la corte de los Austrias en ese momento, al principio del siglo XVI, donde se producían retablísticas, las muñecas de Malines, las esculturas de Malines, y muchos de esos artistas que trabajaban en Malinas, que se la había llevado a la corte de los Austrias, venían también de tierras cordobesas, por lo que he leído yo en los artículos de historia. Oui. Manila fue una ciudad muy importante en la producción de este arte decorativo. Hubo familias enteras de fabricantes de cuero dorado hasta finales del siglo XVII. No lo he dicho, pero este arte decorativo desapareció por la llegada del papel pintado. Cuando llegó el papel pintado ya desaparecieron estos cueros dorados y los fabricantes intentaron reconvertirse y entonces pegaban las pieles para crear franjas largas similares a las del papel pintado, pero eso no duró porque el papel pintado estaba de moda y bueno, el coste evidentemente no era lo mismo. Estas grandes decoraciones de cuero eran muy caras, hacía falta mucha mano de obra que no cuesta muy caro, pero debe ser mano de obra experimentada. Además el cuero, la pintura, la plata, etc. Estos cueros eran más fáciles de conservar que las tapicerías de lana. Requerían mucho tiempo de fabricación y muy difíciles de mantener. Y sin embargo, los tapices de cuero eran más fáciles de mantenerlos. No era efectivamente accesible, no estaba accesible a todo el mundo, obviamente, pero sí que estuvo muy de moda durante casi 3 siglos. Y en Francia en la actualidad ya apenas hay cueros dorados representados en los museos de arte decorativo. Esto no se ha conservado. Y la mayor parte de las piezas que restauro están en monumentos históricos protegidos, pero que son de propiedad privada y entonces no siempre expuestos al público. Es un arte decorativo que se ha olvidado. Me sorprende que nadie me pregunte por qué el cuero, por qué se decidió utilizar el cuero como soporte. Y lo cierto es que yo no tengo la respuesta. Durante 300 años se utilizó el cuero como soporte y fue así. Y nunca se cuestiona esa técnica. Yo creo que es un material precioso que, por supuesto, hace de protección muchísimo más que un papel pintado. Un papel pintado es una lámina de papel celulósico. Sin embargo, el cuero realmente protege del frío esa piedra de ese castillo o esos muros que están cargados de agua o de frío. Yo creo que por eso se mantuvo en producción para los grandes castillos y los grandes palacios. Se utiliza el cuero para una sala como esta. Él podría estar completamente tapizada con cuero porque aísla precisamente del frío. Además, ofrece un aspecto decorativo infinito. Se puede hacer cualquier tipo de decoración, bandas, motivos figurativos, hay escenas pintadas, hay algunos cueros dorados con escenas de batalla, como en las tapicerías. Todo es posible sobre el cuero. Y para volver a España,
Si esta técnica de fabricación nace aquí, en el siglo XIV, imagino, luego se desarrolló mucho durante los siglos XV y XVI, y en Italia trabajé en los archivos en Roma, los archivos del siglo XVI, y descubrí que había fabricantes españoles a los que los habían traído a Roma, y los cardenales se los habían contratado, digamos, para que trabajaran allí. Y cuando pensamos en el origen de los decorados, nos preguntamos, ¿son españoles, italianos? Pero si tenemos un fabricante español trabajando en Italia, ¿qué tipo de cueros son los que fabrica? ¿Italianos o españoles? En cualquier caso, en los siglos XVI y XVII son decoraciones fabricadas en cantidades astronómicas. No tenemos idea del número de pieles y de hojas metálicas que hacían falta utilizar, y es asombroso pensar cuantísimo se produjo y lo poco que se conserva en la actualidad.